12 de octubre de 2022 es la fecha de hoy. Y este año, 2022, se cumplieron 20 años desde la creación de los multifondos, este sistema donde los ahorros previsionales van a distintas carteras de inversión, en teoría, de acuerdo a la cercanía o lejanía del momento de la jubilación. Y para hablar sobre sus rendimientos, sobre los desafíos del sistema y muchos otros temas más, nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Pauta Negocio. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí felices de tenerte con nosotros en el estudio para hablar de los multifondos. Y queríamos partir con lo más actual, porque estamos acostumbrados a tener caídas a veces en las inversiones. También en los multifondos, por supuesto, se entiende porque los mercados están pasando por momentos bastante complejos, pero no estábamos acostumbrados a tener caídas como las que hemos visto en los fondos conservadores hace un buen tiempo ya. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Bueno, lo que nosotros hemos dicho es que en general estamos viviendo tiempos bastante excepcionales, bastante malos, y esto ha tenido su efecto en los multifondos. Y esto es algo que se viene arrastrando ya incluso no solo desde la pandemia, sino que también en Chile desde el estallido social a fines del 2019. Y la verdad es que ha estado bastante convulsionado, los mercados financieros se han visto afectados, la economía real también en su conjunto a nivel global también, y los multifondos y los desempeños de los multifondos no son más que el reflejo de aquello. Sí. En tal sentido, yo diría que sobre todo este año ha sido un mal año. El multifondo A tiene una rentabilidad acumulada desde enero a la fecha hasta septiembre de menos 17,5%. Este es el peor resultado en su historia después de la crisis subprime del 2008. Y por el lado del fondo E, que había tenido un repunte luego de un muy mal año, el 2021, que cerró con un menos 13%, la verdad es que durante septiembre también tuvo pérdidas y revirtió todas las ganancias que había obtenido durante los primeros 8 meses del año. Sí. Entonces estamos viviendo tiempos que son complicados, pero como te digo, son el reflejo de lo que ocurre en los mercados financieros, lo que ocurre como resultado del impacto en la economía global en un contexto de pandemia y guerra con efectos globales. Sí, efectivamente. Y en el caso de Chile también hay que sumarle el efecto que tuvieron los retiros en lo que fue la renta fija el año pasado. Así es. Ahora, hay fenómenos de largo plazo que tengo entendido que también tienen cierto impacto en la renta fija. Fenómenos que no se van a estar revirtiendo, que tienen que ver también con las curvas de natalidad, con las edades. ¿Se debiese entonces abordar un cambio en el modelo de los multifondos pensando en una próxima reforma previsional? Yo creo que el tema de los multifondos es una materia que sí o sí tiene que ser revisada y esperamos que exista una propuesta en el contexto de la reforma de pensiones que propone el gobierno. Sabemos por trascendidos que se están planteando algunas alternativas, pero yo creo que también es importante tener presente que los multifondos han cumplido un objetivo durante 20 años y yo diría que a grandes rasgos ese objetivo se ha cumplido. En definitiva, en tener un único portafolio que de alguna manera restringía las posibilidades de obtener mayores rentabilidades con carteras con mayor riesgo para personas jóvenes. Eso es algo que gracias al sistema de multifondos esto ha permitido que las personas en horizontes largos optaran por carteras de mayor riesgo en los fondos más riesgosos, digo sí. A y B, por ejemplo, y en la medida que van avanzando a su edad de jubilación puedan ir optando por fondos más conservadores. Esto en el largo plazo ha permitido que en definitiva las personas puedan ver incrementados sus ahorros para sus futuras pensiones. La evidencia empírica, la estadística es clara en el sentido de demostrar de que en los 20 años del sistema de multifondos, los fondos de mayor riesgo, el fondo A, por ejemplo, tiene una rentabilidad promedio anual en torno al 5,5% y el fondo E una rentabilidad promedio en torno al 3%. O sea, desde ese punto de vista yo creo que se han cumplido los objetivos, sin embargo también se han prestado para malos usos, porque ya hemos visto cómo en años previos han existido ciertos actores en el mercado que han hecho recomendaciones a las personas para cambiarse de fondo, buscando arrancar de determinados malos momentos o tratar de ganarle al mercado obteniendo rentabilidades por sobre lo esperado. Y eso a la larga hemos visto que no tuvo impacto positivo sobre las personas y más aún tuvo efectos negativos sobre el conjunto de las carteras de los fondos de inversión cuando estos traspasos aumentaron y fueron de volúmenes significativos que obligó finalmente al regulador a establecer restricciones para eso. Sí, efectivamente. Vimos en 2020 un pic, se establecieron ciertas restricciones, pero en algún minuto se pensó en ser todavía más restrictivo. ¿Qué ha pasado en torno a eso? ¿Ese proyecto de ley ya no parece ser tan urgente?
A ver, ocurrió y nos parecía bien, digamos, en los comienzos de los movimientos de los traspasos, hace unos 10 años atrás, que las personas ejercieran su derecho a elegir el destino de sus ahorros y tomaran decisiones activas sobre sus fondos. Sin embargo, yo diría que en el contexto ya posterior, cuando empiezan a haber este tipo de recomendaciones que desafían la lógica de ahorro de largo plazo del sistema, es que entonces luego la superintendencia reconoce en esto un problema, porque ve que las personas en definitiva obtienen rentabilidades inferiores a las que les hubiese correspondido si es que se hubiesen mantenido en su fondo por defecto o hubiesen estado en el fondo que les correspondía, digamos, de acuerdo a su edad y su perfil, y en definitiva se ven obligados a enfrentar ciertas pérdidas. Cuando estos volúmenes en el contexto de la pandemia alcanzan cantidades muy significativas que tienen impacto en el mercado, obliga de alguna manera a las administradoras a tomar menos riesgo en la medida que tienen que optar necesariamente por instrumentos más líquidos para poder hacer frente a esta necesidad de traspaso. Y lo que se hace entonces es establecer restricciones para impedir la operación de estos terceros. Ahora, sin perjuicio de todo aquello, y como resultado, evidentemente, el número de traspasos ha disminuido nuevamente a valores previos a la pandemia, pero lo que hemos visto en definitiva es que aún así, este es un sistema que resulta difícil de comprender para las personas y resulta un poquito difícil también de defender para quienes creen que es un sistema a través del cual se pueden obtener mejores rentabilidades en el largo plazo. Sí, efectivamente. Estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Hoy día, revisando la prensa, leíamos que Chile perdió el liderazgo a nivel latinoamericano de lo que era los sistemas de pensiones. En el ranking que elabora Mercer siempre aparecíamos en el primer lugar de la región. Ya no lo estamos. Uruguay avanzó bastante y Chile perdió también en términos de lo que es la integridad por los retiros de los fondos. ¿Qué rol juegan ahí los multifondos? A ver, yo diría que más que los multifondos, en definitiva, el sistema de pensiones en Chile, producto de que no ha entregado pensiones que estén a la altura de las expectativas y de las necesidades de la población, es que venimos discutiendo ya hace 10 años sobre la necesidad de avanzar en una reforma. Y todo lo que fue en el contexto del estallido social, cuando se plantea la importancia de avanzar en una reforma nuevamente, producto de que este es un dolor para las personas, sí. Y luego en el contexto de la pandemia, la verdad es que hay una oportunidad política que ven muchos parlamentarios para efectos de hincarle el diente a los ahorros de las personas para enfrentar la crisis, toda vez que en el contexto también de la gestión de la pandemia, si bien hubo una gestión, diría, exitosa desde el punto de vista de lo que fue la gestión sanitaria propiamente tal, y estamos afortunadamente viviendo los beneficios de aquello. También las ayudas del gobierno en su momento parecieron un poquito tardías e insuficientes, y eso obligó a los parlamentarios, no sé si los obligó, más bien un aprovechamiento de la oportunidad, ¿verdad?, para echarle mano a los fondos de pensiones a través de los retiros de fondos. Nosotros nos opusimos tenazmente en todos los proyectos de retiros de fondos previsionales, pero ya sabemos lo que pasó. Y eso sin duda hoy día agrega un elemento de mayor urgencia y de mayor desafío en torno a avanzar en una reforma de pensiones, producto de que por haber hecho estos retiros, sobre los cuales ya sabemos que hubo más de 51.000 millones de dólares que fueron girados de los ahorros obligatorios para financiar futuras pensiones, sabemos que las pensiones hoy día son más bajas. O sea, inevitablemente las últimas cifras de pensionados hablan de que las pensiones son en torno a un 22% más bajas. Podrían ser mayores porque los saldos retirados fueron muy significativos, y eso obviamente que le resta competitividad, por decirlo de algún modo, a nuestro sistema de pensiones, sumado a el nivel de incertidumbre que existe también desde el punto de vista de los futuros cambios que es necesario introducir. Sí, ¿esos cambios vendrán en un proyecto que se presente este año? Lo pregunto porque ya estamos a octubre, el gobierno se había comprometido a presentar un proyecto en agosto, no ocurrió, se habló después del plebiscito, después de septiembre, tampoco ocurrió, estamos a octubre, mes donde se discute el presupuesto. En noviembre toda la discusión al final va a estar centrado en eso. Parece difícil que se nos presente un proyecto previsional este año, ¿no? Es difícil saberlo porque es cierto lo que tú dices, hay una trayectoria comunicacional en torno a la reforma. Lo que sí sabemos es que en tiempos de campaña el tema de pensiones era uno de los temas principales. Sabemos que es un tema que luego el presidente lo ratificó como uno de los principales temas de su agenda, incluso dijo que el éxito o fracaso de su gobierno dependía si lograba aprobar o no una reforma de pensiones. Lo anticipó para el mes de agosto, previo al resultado del plebiscito, quizás pensando que el
resultado del plebiscito pudiese ser un resultado favorable a la apruebo y por lo tanto a entregar un mejor espacio de aterrizaje para una reforma estructural más bien de lo que íntimamente los partidarios del gobierno quisieran. Sin embargo, yo diría que el resultado del plebiscito y el resultado del rechazo agregan un contexto político, un escenario que obliga al gobierno a presentar un proyecto de reforma que sea un poquito más equilibrado, un poquito más consensual desde el punto de vista de las distintas visiones y las distintas sensibilidades que existen sobre esta materia. Entonces, la verdad es que yo diría que en torno a un mes antes del plebiscito yo creo que ya se sabía que el proyecto no iba a ser presentado antes del plebiscito porque se anticipaba el triunfo del rechazo. Se ha planteado para el mes de octubre, ya estamos avanzado el mes de octubre. Sí. Pero lo que sí sabemos es que hay un trabajo prelegislativo a través del cual el gobierno ha ido presentando esta idea de propuesta que tiene con distintos actores. Bueno, y ahí sabemos entonces que existe un proyecto. Lo que sí también sabemos es que este proyecto es un proyecto que no es el proyecto de la campaña. No. Es un proyecto que probablemente tiene mucho más de la mano del ministro de Hacienda. Y creemos y esperamos positivamente que sea un proyecto que efectivamente pueda concitar acuerdos en la medida de que sea capaz de recoger las distintas sensibilidades que existen en la materia y sobre todo la opinión ciudadana. Yo diría que durante estos últimos años también la maduración de este sistema y de la opinión pública en torno a estas materias que son de su máximo interés, yo diría que han ido asentando ciertas preferencias de las personas en torno, por ejemplo, a la propiedad de los fondos, el derecho a elegir y la participación de privados en la administración de ellos, digamos, en el sentido de que cualquier modificación al sistema que tenga que ver con incorporar, por ejemplo, un componente nuevo de solidaridad, yo diría que no puede ir en contra de lo anterior. Sí, quizás debiesen ser elementos que se sumen para efectos de tener un modelo multipilar que sea capaz de representar estas distintas visiones. Sí, efectivamente. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIADES, lo escuchaban aquí en Pauta de Negocios. Rodrigo, te queríamos agradecer por habernos acompañado hoy en este programa. No, gracias a ti. Que estés muy bien. Chao.